Vamos entonces a ir a la palabra de Dios, a Mateo capítulo 5. No es el texto que tocaba hoy. Falta el versículo 7 y el 8, pero por una cuestión de calendario, de viaje y de asuntos tuvimos que invertir el orden. Entonces vamos a ir a esta que es la última, el versículo 10, y luego la semana que viene retomamos con las bienaventuranzas que faltan, que son los misericordiosos en el versículo 7, los limpios de corazón en el versículo 8 y los pacificadores en el versículo 9. Pero hoy vamos a ver la del 10, que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y antes de ir al tema, quisiera que paremos un momento para orar, porque cuando hablamos de este tema no podemos dejar de recordar a los hermanos que están sufriendo una tremenda persecución hoy en día. En lugares del mundo donde hay mucha violencia, donde hay grupos como el ISIS ahí en Asia, o en África con ese grupo llamado Boko Haram, grupos que persiguen, que entran en escuelas, que matan, que secuestran, donde hay tantos de nuestros hermanos en la fe. Y dice Hebreos capítulo 13 que nosotros tenemos que colocarnos, dice, acordate de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados como que ponete en su cuerpo, y entender que ellos están ahí sufriendo por la causa de Cristo y perseguidos, y quizás muchas veces nos olvidamos de orar por ellos. Así que ahora oramos para pedir a Dios que nos guíe en el estudio, pero oramos también por recordar a nuestros hermanos. Oramos. Señor, gracias te damos por este tiempo, por la posibilidad de abrir tu palabra, y pedimos que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón. Pero también rogamos, Señor, por nuestros hermanos en otras partes del mundo que están sufriendo y padeciendo una real persecución. Y pedimos, Señor, que tú obres para que ellos reciban consolación y fortaleza y puedan, Señor, recibir de la gracia para soportar las distintas aflicciones, y que tú, Señor, obres en sus vidas y les cuides. Rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En primer lugar, hay una clara diferencia de esta bienaventuranza con la de las otras, porque en todas era un solo versículo, acá hay 3. Y porque en todas están en voz activa, acá está en voz pasiva. ¿Qué significa esto? Que en las otras hay algo que yo tengo que hacer. Yo tengo que ser misericordioso o limpio de corazón, o tengo que ser pobre de espíritu, pero acá no es algo que yo tengo que hacer, sino es algo que yo recibo. Está en voz pasiva. Soy perseguido, soy maltratado, soy insultado. Ahora, ¿por qué esa diferencia? Bueno, si vivo una vida con todas las características que están mencionadas antes, es decir, pobre de espíritu, manso, limpio de corazón, misericordioso, si tengo una vida con esas características, es muy probable que termine perseguido. ¿Por qué? Porque al mundo le molesta a una persona con este tipo de vida. Jesús dijo, mira, si a mí me persiguieron, a vos también te van a perseguir. Si yo quiero ser como Jesús, el fin de mi vida no puede esperar ser muy diferente a la de mi maestro. El asunto es que Jesús dijo que somos sal y luz, pero la sal irrita. Si la pones en una herida, molesta. La luz es buena, sí, pero cuando la tenés de frente, te encandila y te molesta. Y mucha gente reacciona contra la luz, la quieren apagar. Y mucha gente reacciona contra la sal porque irrita y duele y molesta. Y mucha gente entonces reacciona contra los creyentes que quieren imitar a Cristo.
Y si a él lo crucificaron, bueno, es muy probable que a vos también te tiren alguna piedra. Y Pablo le dice a Timoteo que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿cómo termina? Padecerán persecución. Ahora vos decís, pero yo no tengo ninguna persecución. Bueno, si un creyente no tiene ninguna persecución, quizás no está viviendo muy piadosamente. Porque los que viven piadosamente van a padecer persecución. Y está relacionada la persecución con la piedad. Porque al mundo le molesta la santidad, le molesta una persona diferente, le molesta, le irrita, le causa molestia a alguien con una vida como la de Cristo. Y entonces persigue, es decir, entonces esa persona sufre de maltratos, que Jesús va a explicar. Son 3 versículos, 10, 11 y 12. 10, Jesús va a dar la explicación de la persecución. Va a hablar del motivo y de la manera en que somos perseguidos. En el 11 va a hablar del estímulo, de un premio, para animarte en medio de la persecución. Y en el 12 va a hablar del ejemplo de los profetas. Así que en la explicación de la persecución, él va a decir el motivo. Dice, bienaventurado los que padecen persecución por causa de la justicia. Cuando se repite esto en Lucas va a decir por causa de mí. Es decir, no es que toda persona que sufre o que es perseguida es bienaventurado, solamente los que sufren por la causa de Cristo. Es que la persecución, dice un gran autor ahí, es la colisión inevitable entre 2 sistemas irreconciliables entre sí. A ver, el choque, la colisión inevitable entre 2 sistemas antagónicos, opuestos, Cristo y el mundo. Y por eso Jesús dice ahí en Juan capítulo 15, 18, si me aborrecieron a mí, te van a aborrecer a vos. Porque vivimos en situación enfrente al enemigo, estamos ahí frente al mundo y el mundo va entonces de alguna manera a reaccionar contra nosotros. Así que bienaventurados sos cuando por causa de mí. No necesariamente tu predicación va a ser recibida con aplausos, no necesariamente va a ser agradable a todos. Algunos reaccionan. Yo no puedo olvidarme jamás de cómo reaccionó uno después de una predicación en un campamento, ¿no? Cuando terminé de predicar y me dijeron que se había ido un muchacho y lo fui a buscar y estaba en el club de camioneros acá al lado. Y cuando llego me dice, ¿usted es el que habló esta mañana? Sí, le digo, yo pensé, seguro me va a decir algo del mensaje, ¿no? Y agarró la botella de cerveza que tenía en la mano y me la partió en la cabeza. Digo, ya sé, no me digas más nada, no te gustó el mensaje, ¿no? Pero jamás pensé que iba a reaccionar de esa manera. Pero ¿cómo va a reaccionar? Estaba justamente atacando, poniendo el dedo en la llaga y hablándole del pecado que estaba destruyendo su vida. ¿Cómo nos va a reaccionar? Hay gente que reacciona como la sal cuando la pones en la herida, le molesta, le irrita. Y entonces dice, por causa de mí, no sos bienaventurado si te persiguen porque sos un ladrón. Pero sí sos bienaventurado cuando por causa de mí o de la justicia te persiguen. Y hay 2 maneras en que una persona puede ser bienaventurado. Dice, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Ahora ahí hay 2 palabras, porque padecer persecución o perseguir ahí habla de físicamente. Pero después cuando dice digan toda clase de mal contra vosotros, está hablando de padecer por medio de palabras. La lengua puede ser también un arma. El proverbio dice que puede ser como golpe de espada. Alguien dice, acá no sufrimos tortura, sí, pero pueden hablar toda clase de mal. Y la lengua también puede ser un instrumento que hiere y que lastima.
Y entonces acá está hablando de podemos ser perseguidos físicamente o podemos ser perseguidos con palabras. Aquí en el griego, el concepto de ese versículo 11, cuando dice digan toda clase de mal, significa todo género de malas palabras. Todo género de malas palabras. Y no solamente esto incluye palabras obscenas o malas, sino que son malas palabras aquellas palabras que hieren, que lastiman, aquellas palabras que son como agresiones, aquellas mentiras o aquellas calumnias. Todo género de malas palabras. Puede haber todo tipo de persecución. Aquellos que calumnian, aquellos que agreden, y de alguna manera sufrimos. Fíjate cómo dice Lucas capítulo 6, versículo 26, porque acá Mateo solamente nos da las bienaventuranzas, pero Lucas nos habla de otro aspecto. Fíjate, Lucas 6, 26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así decían sus padres con los falsos profetas. Acá muestra el lado opuesto, ¿viste? Está la bienaventuranza y están los ayes. Los ayes son los juicios. Aquí, y pone el otro lado de la moneda. Dice, mira, si hablan bien de vos, eso no significa que estés hablando la palabra de Dios, porque así hablaban, dice, de los falsos profetas. Y dice, ay de aquellos, si los hombres hablan bien, mira, yo dudo mucho, porque el mundo no va a estar complacido con nuestro mensaje. Así que hay de aquellos, ¿no? Si hablan bien. Ahora, este concepto de padecer persecución se repite 3 veces en el Nuevo Testamento. Hay 3 palabras, 3 versículos que hablan de padecer persecución. Este de Mateo es uno, 1 Corintios capítulo 4, versículos 2 y 3 es otro. 2 Timoteo 3:12, que es el que dijimos, los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Pero el otro versículo me llama mucho la atención, es Gálatas capítulo 6, versículo 12. Y acá en Gálatas 6:12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que se os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ahora, acá está hablando de una actitud en la que para no padecer persecución me acomodo a lo que todo el mundo hace. En este caso, para no tener persecución de los judíos, dice, mejor circuncidate, mejor guardar el día sábado, así no padecer persecución. Es decir, si yo no quiero sufrir la persecución, ¿qué tengo que hacer? Hacer lo que todo el mundo hace. Entonces hay creyentes hoy que cambian la manera de predicar. ¿Para qué? Para no padecer persecución. Dice, ¿quiénes son? Los que quieren agradar según la carne. Entonces, mira, vos sabés que si querés recibir el aplauso de este mundo, habla de la autoestima, habla de cómo tener una mente positiva, de cómo ser un triunfador, de cómo conseguir que Dios te bendiga y la prosperidad y todo eso, y vas a tener una iglesia llena y vas a ser aplaudido por todos. ¿Viste? Deja de hablar del pecado, deja de hablar de aquellas cosas que molestan. Y eso era lo que pasaba en esa gente, con esa gente. Decía, los que no quieren sufrir persecución, ¿qué hacen? Y te obligan a circuncidarse y andar. Claro, si yo quiero aplausos, bueno, hablar lo que le gusta, lo que la gente quiere oír. De pronto, esta actitud de no querer zafar de la persecución es acomodar el mensaje, pero de pronto entonces dejo de ser como Cristo y dejo de hablar el mensaje de Dios. Quizás escucharon, pero tengo que volver a decirlo porque este ejemplo es el que me ilustra esto con toda claridad. Una vez
Yo trabajaba en la oficina en Buenos Aires y vinieron 2 americanos. Y José me dice, llévalo, quieren conocer cómo es el fútbol acá, llévalos a la cancha. Y se despedía la selección argentina, era el año 82, estaba el Mundial en España. Y la selección argentina jugaba contra Perú, un amistoso de despedida. Viajaban al día siguiente para España. En la cancha de Vélez, era cerquita donde estaba la oficina, así que lo llevó. Pero ese año, 1982, quizás alguno leyó algo de la historia, ustedes la mayoría no habían nacido. Pero ese año del 82 era el año que estuvimos en guerra contra Inglaterra. Y acá en Argentina había una mentalidad contra todo lo que era idioma inglés, porque eran los enemigos. Veníamos la guerra había terminado un mes antes de este partido, así que había una bronca contra los ingleses. Y de pronto, en medio del partido, yo estaba ahí con los 2 gringos en la tribuna, empezó toda la gente a saltar y a gritar, el que no salta es un inglés, el que no salta es un inglés. Toda la gente saltando. ¿No? Y los gringos en inglés me preguntaron, ¿qué están cantando? Y yo le decía, shh. Yo tenía un miedo, digo, acá nos matan, escuchan a estos 2 hablar en inglés, los señalan que son ingleses y nos matan a todos. Y no vamos a morir por la causa de Cristo. No vamos a tener corona ni premio, no, vamos a morir por giles. ¿No? Y entonces ellos claro, no sabían castellano, me decían, ¿qué están cantando? Y yo les decía, jump, ¿viste? Que salten, que si no nos mataban a todos. ¿No? Así que ellos no sabían qué estaban haciendo, pero saltaban, ¿viste? Con nosotros, no hacían así con el brazo como todo. ¿Viste? ¿Y qué era el concepto? Que si vos no querías sufrir la persecución, ¿qué tenía que hacer? Saltar. Es decir, vos haces como todos hacen y no vas a sufrir persecución. Ahora, de pronto querés tener una vida diferente, querés tener una vida en santidad, querés tener un mensaje fiel al que dice la palabra de Dios. ¿Y qué recibís? Críticas, te acusan. Mira, hoy en día no hace falta ir a Medio Oriente para recibir persecución. Hoy en día hay pastores perseguidos porque no quieren acceder a tener un casamiento entre 2 personas del mismo género en su iglesia. Hay pastores perseguidos porque no quieren... Hay gente que perdió sus trabajos. Un maestro, por ejemplo, porque no quiso enseñar lo que dice la nueva ley en cuanto a la educación sexual. Y vivimos tiempos difíciles, donde la presión cada vez va a ser más grande. Hace un tiempo atrás salió una nueva filosofía en el mundo llamada la nueva tolerancia, donde en las Naciones Unidas se permite todo, menos, por ejemplo, orar o el cristianismo, porque dice que somos intolerantes. Los demás no son intolerantes, los musulmanes no son intolerantes, no sé. Pero ellos dicen que el hecho de que nosotros digamos que el otro es pecado, dice que eso es ser intolerante, porque cada uno tiene su propia moral, dicen ellos. Y cada uno tiene derecho a marcar lo que es bueno o malo. ¿Viste? Y de pronto entonces comenzaron a decir, vos no tenés derecho a decirle al otro que es pecador o que la homosexualidad es pecado. No tenés derecho, dice, poder. Y en base a toda esta filosofía se está de alguna manera persiguiendo a los que siguen predicando la palabra de Dios como está. Y acá Jesús va a hablar de esa persecución y va a decir, va a haber momentos en que por causa de mí, versículo 11, te van a vituperar. Vituperar es te van a insultar. Y van a decir toda clase de malas palabras, dice. Todo género de malas palabras contra vosotros. Mintiendo. Ahora, ojo, que no hablen mal porque te lo mereces. Sos bienaventurado si hablan mal mintiendo. Porque si tu vida realmente, si te acusan de ser ladrón y lo sos, bueno, ahí no sos bienaventurado.
Pero luego va a hablar del estímulo del premio y va a decir la actitud con la que tenemos que enfrentar a esto. Y dice, gozaos y alegraos. Ahora, la palabra gozo, sí, pero alegraos habla de saltar de alegría. Esta palabra saltar de alegría tiene que ver con el festejo de un triunfo. Uno salta de alegría, es decir, cuando está festejando que tu equipo ganó. Acá me dice gozaos y alegraos, es decir, pareciera que el perseguido es un derrotado. Pareciera que el perseguido es el perdedor. El Señor dice, vos sos un triunfador. Saltá de alegría porque sos triunfante. El concepto es, fíjate bien, dice, no debemos tener una actitud de venganza como harían los incrédulos. No debemos llorar como haría un niño. No debemos lamer las heridas en autocompasión como hace un perro. No debemos soportar con resignación. Eso podría ser un preso. No debemos fingir que nos gusta como si fuéramos un masoquista. El concepto es que debo saltar de alegría entendiendo que yo soy un triunfador, porque lo máximo que ellos pueden hacer es matar el cuerpo. Y aún eso no es gran cosa, porque me mandan al cielo, me mandan a casa, al hogar celestial. Jesús dice, no te preocupes, no pueden hacer más que eso. Y eso que hacen no es gran cosa, porque tenemos una vida eterna que ellos no pueden quitar. Dice Pablo en 2 Corintios 4:17 que esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora te das cuenta, es un peso de gloria que produce. Mirá, no vivas como un derrotado, no tengas lástima, decir pobrecito de mí, mira lo que me dijeron. Se burlan en la escuela, pobrecito de mí, no, se burlan. Van a vituperar, van a burlarse, Es normal de alguien que está predicando y que está viviendo como Cristo vivió. Y esto nos ayuda entonces a enfocarnos y tener una actitud correcta. Y por último entonces va a terminar hablando de los profetas. Y va a decir, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y cuando uno mira a los profetas, uno ve que ellos no la pasaron fácil. Ahí lo tenés a Jeremías, capítulo 20. Él estaba cansado. Cada vez que hablo la palabra de Dios, me ponen en un cepo, hablan. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Pero había en mi corazón un fuego ardiente. Traté de contenerlo, dice, no pude. Él estaba cansado, él dijo, no voy a hablar más de Dios, basta, me voy a dedicar a otra cosa. No pude. Ahí lo tenés a Isaías, capítulo 62. Dice, por amor no callaré. No voy a descansar, dice, por amor. Isaías fue perseguido, maltratado, pero dice, yo por amor de mi pueblo no voy a callarme la palabra de Dios. Los profetas que estuvieron dispuestos a sufrir, pero que no iban a callar porque la pasión en su corazón dominaba la vida. Mirá, concluyendo ya, esto me marca, no busco la persecución como un masoquista que le encanta sufrir. A mí no me gusta sufrir. Pero si por causa de Cristo te agreden, no te sientas derrotado. Simplemente entiende que es así, porque estamos de visitantes. Estamos en el campo del enemigo. Nos van a tratar mal. De la hinchada te van a insultar, te van a decir de todo. Es así. Pero tenés que entender que estamos del lado de la victoria. No tengas una actitud de lástima, de autocompasión, sino entiende que estamos para seguir predicando de Cristo. Tenemos que entender que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Cristo. Así que esta bienaventuranza termina de manera gloriosa, porque dice, aún cuando intentando llevar una vida como explicaba con las bienaventuranzas anteriores, aún si el mundo se pone en mi contra, Jesús termina diciendo sí.
Pero un día vamos a celebrar juntos la victoria en el cielo. Vamos a saltar de alegría, nos vamos a abrazar, porque vamos a celebrar la victoria de la cruz. ¿Te das cuenta? Esto nos ubica en tener una actitud correcta frente a aquellas dificultades, frente a aquellos problemas. Y el tener la actitud correcta de no buscar agradar según la carne, no buscar rebajar el mensaje para tratar de que no suene tan mal, ¿viste? Y entonces ya no hablo de pecado, hablo de errores, más suavecito. No es el concepto, saltá para que, como todos saltan así, no te dicen nada. No. Yo tengo que dar el mensaje que tengo que dar. Y tengo que tener como los profetas esa pasión que domina el corazón, que me lleve a seguir hablando aún cuando reaccionen mal. Aún como Isaías que decía, por amor no voy a descansar, voy a seguir adelante. Esa pasión que domina el corazón y que te lleva a ir más allá de tus fuerzas por amor a esas almas, por amor a la obra de Dios. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias por tu palabra y rogamos que nos des la gracia de ser fieles a ti, aunque a veces tengamos que soportar agresiones o insultos. Y que podamos, Señor, tener esa fidelidad de permanecer y esa pasión que nos lleve a seguir predicando. Para que podamos decir como Juan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, que no haya nada que nos frene para comunicar el mensaje de salvación. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, quedan libres, pueden ir al recreo.